Pues sí, traigo la misma camisa que hace 2 videos, aquella camisa que fue comprada por el primer sueldo de YouTube. Y es que pues, no la compré para usarla solo una vez, tengo que aprovecharla, hay que sacarle jugo. Pues, ¿qué les puedo decir? Así somos la gente pobre y morena. Hola, para quien no me conoce, yo soy el Profe Talamantes, y para quien ya lo haga, hola de nuevo. Yo soy psicólogo de profesión y actualmente me dedico a la docencia, y bueno, por eso me vine aquí a internet a poder compartir un poquito de mi experiencia como psicólogo, como profesional, a ustedes que son psicólogos, estudiantes de psicología o gente que está interesada en la psicología de una forma más digerible, para que no sea con tantos tecnicismos. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales y suscribirse al canal activando la campanita de notificaciones para que te avisen cuando estoy subiendo videos, que estoy siendo muy activo. Recuerden que todos los domingos estoy haciendo transmisiones en vivo, reaccionando en vivo, vaya, a los personajes del momento, esos que están en el pináculo de su carrera, para que no se lo pierdan. El video de hoy será con la intención de poder dialogar sobre uno de los temas que causan mayor conflicto en la actualidad, que es este concepto de la comedia, precisamente la comedia aquí en México. No puedo hablar de otros lugares de Latinoamérica porque pues no he estado consumiendo comedia de otros lugares, y eso es por el factor contextual. Hay ciertos aspectos de la cultura que no llego a comprender y que se me dificulta a la hora de poder encontrarle la gracia. Sé que hay muchos que son muy buenos, pero si no entiendo la realidad en la que viven, es complicado poder entender los chistes que se pueden llegar a hacer o las situaciones anecdóticas que pueden llegar a sacar. Y esto es algo importante que debemos de tomar en cuenta, porque a partir de esto se deviene toda una problemática social en tanto a la cultura de cancelación. Esta cuestión de no contextualizar o de no informarse sobre determinadas cosas a la hora de hacer una cancelación. Ojo, no estoy diciendo que esté mal el cancelar ciertos personajes que tienen posturas muy dramáticas, muy extremistas, y que su realidad ya no se ajusta a lo que vivimos en esta etapa de nuestra vida, o en esta nueva era o generación, como lo quieran llamar. Sin embargo, es una realidad que mucha gente no se documenta, mucha gente no entiende lo que está pasando, y solo por seguir una tendencia o por estos efectos de psicología social que llamamos conformidad, que está siguiendo a las masas, empieza muchas veces a atacar a un personaje, sea un personaje positivo o negativo en sociedad. Pero aquí el punto es realmente desarrollar el sentido crítico de cada persona y que sepan el por qué están cancelando o el por qué están atacando a una persona. En relación a lo que es la comedia, pues bueno, si nos vamos directamente a esta cuestión literaria, la comedia surge en la antigua Grecia. Uno de los principales personajes que se le asocia a esto es Aristófanes, a quien se le considera es el precursor de este género literario. La comedia, así como la tragedia, iban enfocados a exaltar o exagerar una realidad en la que se estaba viviendo. En especial, la comedia buscaba transgredir al sistema, el denotar o el demostrar lo que se estaba viviendo y las diferencias que pudieran tener en cuestión de clases, en cuestión de la realidad social, y poderse burlar de lo que estaba pasando, de lo que estaban viviendo, y con esto poder sobrellevar de mejor manera la situación tan errática o la situación tan compleja que se estaba viviendo. Esto es en términos prácticos de una manera muy superflua. Claramente yo sé que alguien que estudia literatura o alguien que estudia historia o un filósofo puede llegar a profundizar todavía más allá sobre este complejo de la comedia y puede sacarle más jugo. En esta cuestión utilizaban algo que se llamaba parodia. Esto es una exageración de la realidad, como ya lo he dicho, para poder tener un objeto reconocible. Aquí es donde se utilizaban netamente los estereotipos de las personas para poder señalar de quién se estaba hablando, y muchas veces también se buscaba demostrar los privilegios que otras personas tenían, y con esto poder hacer reflexionar a la gente de la carencia que estaba viviendo. Y es que estas exageraciones acentuaban las diferencias de la realidad y de lo que estaba
puesto en escena. Podemos hablar que la comedia, o en especial el humor, permite relativizar las cosas serias y poder tomar distancia de ellas. Muchas veces esta cuestión del humor dada por la comedia es necesaria para ayudar a sobrellevar ciertas situaciones que están fuera de control de las personas. Ojo, aquí también entra una cuestión que es la normalización. Entonces es mantener las cosas de una manera neutra, ¿va? Porque hay situaciones muy fuertes que pueden llegar a normalizarse a través de la comedia y que la gente le quite como ese peso o esa relevancia a problemáticas sociales como pueden ser a lo mejor cuestiones del suicidio, cuestiones de movimientos sociales, que se hagan bromas con la intención de agredir o con la intención de denigrar a estos grupos sociales o inclusive directamente a una persona. Esto es muy diferente a cuando se hace burla de una situación. Por ejemplo, al principio yo hago esta referencia de que los pobres usamos nuevamente la ropa. Y no es una cuestión de que pueda aplicar a todos los pobres, sino es una cuestión de que la tendencia apunta que mucha gente de escasos recursos puede llegar a pasar esto. Y entonces nada más expongo esta situación, pero no estoy ofendiendo a nadie. Ojo, tampoco quiero decir que fue el chiste más gracioso del mundo, porque aquí entran otros aspectos como la ironía, como el sarcasmo, que a veces es una situación difícil de digerir para todas las personas. Hay gente que no entiende el sarcasmo. Y esto nos lleva a otro punto. La comedia o el humor no son sinónimos. Ojo, no quiero que de repente aquí vayan a decir, uy, es que la comedia y el humor no son lo mismo y este güey lo está utilizando de la misma manera. No, a lo que voy es que el sentido del humor que tenemos cada uno de nosotros nos ayuda a poder determinar qué es gracioso y qué no es gracioso. Por ejemplo, el sarcasmo. Hay mucha gente que le gusta el sarcasmo, que lo puede llegar a entender y que lo disfruta. Y hay personas que no. Y en este caso es lo que está sucediendo con muchos de los comediantes que están en puesta de escena aquí en México. Richo Farrell, Franco Escamilla, la India Yuridia, Slobodsky, Ricardo Pérez, Mau Nieto, que tienen diferentes estilos de comedia. Cada uno va enfocado a diferentes aspectos de la realidad. Hay algunos que tienen una comedia muy ácida, muy negra, muy oscura, y que se debe de tener un especial cuidado, y más en el sentido de cuando eres una figura pública. Yo sé que muchas veces en la privacidad de nuestras casas podemos llegar a tener un humor a veces muy fuerte, pero con gente que de repente sabemos que entiende esto. Pero cuando ya pasamos a un sistema macro, en este caso al internet, en donde puede llegar a muchísima gente, es muy complicado el poder darle una explicación a esto. ¿Por qué? Porque así de fácil es poder sacar de contexto el diálogo que puede llegar a ser un comediante. Y en este caso son comediantes, no son personas teóricas, no son académicos. Sin embargo, sí son gente que influye muchas veces sin querer por esta línea tan delgada de lo que es la normalización de una realidad o de una situación. Tú puedes como comediante decir, ok, yo hago esta burla para poder integrar a los que generalmente nos cegamos. Sin embargo, quien está recibiendo el mensaje posiblemente no lo haga de esta forma. Y esto es el problema, de que la gente toma o interpreta la comedia como mejor le convenga. Es una cuestión de individualidad y subjetividad. Tener el control sobre esto prácticamente es imposible. Y hay algo que se dice mucho en internet, que es: nunca le vas a agradar a nadie. Aquí en internet siempre vas a tener a alguien que te esté tirando, siempre vas a tener a alguien que odie tu trabajo o que no le caigas bien simplemente por cuestiones súper banales. Regresando a esto, la comedia, como les decía, en sus principios como género literario, iba a ser una denuncia social, a ser una crítica social. Inclusive he visto comediantes en la actualidad que resaltan situaciones cotidianas de la vida, de cómo es una familia estándar, una familia típica en México,
del hombre machista, la mujer que se dedica al hogar, y resaltan esa situación y la hacen ver cómica. Ojo, esto nos lleva o nos debería llevar al análisis de que, ay cabrón, o sea, sí estoy viviendo eso y sí me estoy riendo. Sin embargo, esa es una situación que debería dejar de pasar. Pero si yo no tengo esta capacidad de análisis o esa capacidad de crítica para poder diferenciar cuando sí es gracioso, cuando ya están violentando, porque he visto comediantes que lo primero que hacen es insultar, ¿no? Decir, ay, los pendejos de tal lado. Entonces ahí dices, ya no está denotando una situación, ya está atacando a un grupo social. Esa es la diferencia. Y no hay que confundir esta cuestión de la libertad de expresión, que últimamente se ha estado tergiversando con la libertad de agresión, que eso no existe. Cuando ya estamos atacando la integridad moral de un grupo social o de una persona, ya no debería ser gracioso. Por ejemplo, el decir de cómo se segmentan ciertos grupos sociales o cómo la gente de repente sobaja o incluso sobrevalora a cierto tipo de personas solo por la posición en la que están. Y que nos hace ver esa realidad de que no debemos de cegarnos. Pero cuando llegas y directamente atacas, ya no es una crítica social, ya no es una denuncia social, es una agresión. Y hay que poder diferenciar esos aspectos clave. Otro de los puntos que quiero tocar es una situación que se dio con un comediante que no es estandopero o esas cosas, tiene que ver más con la realización de sketch, pero con esta índole. En Twitter hace un comentario, de hecho creo que ya sabemos quién es, hace un comentario hacia el presidente. Esto alarmó a mucha gente y se empezó a mover en redes tratando de cancelarlo, haciendo ver que se burlaba del estereotipo de las mujeres. Sin embargo, si vemos él, las caracterizaciones que hace es acerca de un puesto laboral, no está haciendo burla del sexo de una persona. Entonces hay que diferenciar eso, es una situación cotidiana que pudiera encajar en los parámetros que muchos de nosotros hemos visto relacionados a ese puesto, pero no quiere decir que se esté burlando de ellos, sino está siendo evidente el cómo muchas veces se comportan. Aquí uno de los problemas que salieron es la cuestión del fanatismo, y hay un aspecto o un concepto que se llama sesgo de endogrupo, que yo puedo hacer chistes sobre una situación que esté relacionada a mi grupo, pero los de allá afuera no pueden hacerlo. Esto es lo que es el sesgo endogrupo y termina cayendo dentro de la comedia. ¿De qué forma? Todo me es gracioso hasta que se mete con el grupo social que me siento identificado, y esto es lo que pasó con este comediante, con este TikToker, no sé cómo se le diga. Se metió con una persona que tiene un séquito de gente, un grupo que lo defiende, y pues que no le parece que hagan bromas relacionados a él. Y ojo, no estoy diciendo que nos empecemos a reír de este personaje, solo hay que aclarar que no es la única persona de la que se ha hecho burla o de que se hacen memes o se hace algo cómico referente a ello. Aquí el punto que quiero llegar es evitar el sacar de contexto las cosas, el analizar a profundidad el contexto de donde se está sacando el chiste que se puede llegar a hacer, si realmente está enfocado a atacar o a criticar a una persona, a un grupo social, o si va enfocado a evidenciar una situación social. Y pudiéramos seguir hablando sobre esto, sobre cómo se generan representaciones sociales, hablar sobre prejuicios, sobre estereotipos. Sin embargo, vamos a caer en el mismo punto. Hay que tener cuidado con lo que estamos consumiendo. Nosotros como espectadores también tenemos esta responsabilidad de analizar lo que estamos consumiendo. Yo sé que no todos tenemos el mismo capital cultural y que en muchas ocasiones, pues esto de decir, pues si no te gusta, no lo consumas, es algo complicado por diferentes factores o variables que están pues rodeándonos y que influyen o intervienen en nuestras decisiones, y que a veces pues, no alcanzamos como a discernir lo que está bien, lo que está mal, por la falta de conocimiento referente a una temática. Aquí también es una cuestión de nosotros como profesionales el poder otorgar estas herramientas o el buscar apoyar a la población a poder desarrollar este sentido crítico frente a lo que está consumiendo, utilizando las herramientas que se nos están poniendo hoy en día
en este caso pues las redes sociales, es algo que es una realidad. Ya no podemos escondernos o decir es que me niego a utilizarlas. Sabemos que muchos influencers, muchos comediantes están teniendo una influencia dentro de las personas y eso está cambiando mucho las formas de pensar. Entonces hay una responsabilidad, sí, del comediante de estar cuidando qué es lo que tiene que decir, qué es lo que va a decir, de cómo va a ser su comedia, pero también hay una responsabilidad social por parte de los espectadores. Pues bueno, eso es todo por este video. Les agradezco mucho que lo hayan visto. Esto no es una verdad absoluta, esto es una perspectiva que yo les brindo para que puedan analizar más a fondo esta situación que se está viviendo, porque se está cancelando a cuanta persona nos aparece o no compagina con nuestro sistema de valores. Sí, me estoy derritiendo, está haciendo demasiado calor, pero pues es parte de algo que llamamos pobreza y que nos duele bastante. Y nada, yo los dejo continuar con su existencia. Bye.